Historia de la pedagogía, sección 66, tercera parte, del Renacimiento a Kant. 10. Hobbes y Spinoza. 64. Evolución de las teorías políticas. El justnaturalismo. 65. Tomás Hobbes. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Visalberti. 10. Hobbes y Spinoza. 64. Evolución de las teorías políticas, el justnaturalismo. A principios del siglo XVII, junto a los problemas de la ciencia nueva y la nueva educación, se planteaba con la misma urgencia el de la naturaleza de las relaciones políticas. Era evidente que las dos instituciones políticas propias de la Edad Media, el imperio universalista y el común particularista, habían caducado y que las monarquías nacionales eran la nueva realidad del momento. Pero también era evidente que las monarquías nacionales tendían, por su naturaleza, a eliminar todo obstáculo y toda fuerza que tendiese a limitar su poder en el interior del Estado. Si por una parte ponían freno a la rijosa nobleza feudal, por la otra hacían de la Iglesia misma un instrumento regni. Este natural proceso hacia el absolutismo no estaba libre de amenazas para la libertad y dignidad del hombre, sobre todo para el hombre de cultura. La meditación filosófica intentó fijar los límites y los criterios, respetando los cuales el Estado moderno pudiera formarse en el modo más provechoso para todo el conjunto del organismo social. Fue así como se formularon teorías de los derechos naturales que deberían ser universalmente respetados. A estas teorías, Hobbes opuso la justificación del absolutismo ilimitado, a lo que a su vez opuso Spinoza un concepto liberal del Estado, según el cual el único fin de éste es la felicidad y la libertad de sus miembros. El primer teórico del absolutismo fue el francés Juan Bodin, 1530-1596, quien se sintió impulsado a ello por el espectáculo de la Francia en el período de las guerras de religión. En los 6 libros de la República, reconoce como una característica fundamental del Estado la soberanía, es decir, una potencia predominante y sin límites, única, indivisible, absoluta y perpetua, no sujeta a ninguna ley, excepto la divina y la natural. Bodin se adelanta en cierto modo a los teóricos del derecho natural, pues para él, si bien la soberanía del Estado debía ser limitada en el plano de la fuerza efectiva, debía ajustarse a las leyes superiores que regulan naturalmente la vida del hombre y que están sancionadas por Dios. Los príncipes deben modificar las leyes que promulgan, pero tienen la obligación de respetar en sus acciones la justicia y no pueden ser perjuros. Se distinguen de los tiranos justamente en la medida en que cultivan la piedad, la justicia y la fe, al paso que los tiranos no tienen Dios, ni fe, ni ley. Bodin es además sostenedor de la tolerancia religiosa. En el diálogo Hepta Plomeres, que significa de los 7 interlocutores, y que permaneció 2 siglos inédito, se reúnen para discutir un católico, un luterano, un calvinista, un hebreo, un maometano, un pagano y un defensor de la religión natural. Este último, llamado Torralba, es el personaje principal y afirma que todas las religiones positivas tienen una base común que es puramente natural, es decir, racional. A ese fundamento común, las religiones añaden las ceremonias y los ritos aptos para obtener la adhesión del vulgo. Pero si las diversas religiones tuviesen en consideración el fundamento natural y racional que les es común, perderían todo motivo de contraste y podrían garantizarse a los hombres la paz religiosa. El retorno del Estado a su fundamento natural, esto es, a su sustancia racional, es esclarecido por los fundadores del justnaturalismo mediante la consideración de la guerra. En efecto, la guerra suspende las leyes positivas y los acuerdos entre estados, pero en cambio no suspende las leyes no escritas que se fundan en la naturaleza humana y que por consiguiente deben respetarse incluso en la guerra. Es justamente el estado de guerra lo que permite aislar entre las leyes humanas a las que son naturales y eternas, y que no se derivan de convenciones, sino de la naturaleza racional del hombre.
Alberico Gentile de Fabriano, 1552-1611, sostiene en su obra De Jure Belli que la guerra es contraria al derecho natural porque los hombres son por instinto amantes de la amistad y la paz. Por lo tanto, según el derecho natural, solo es justa la guerra defensiva y son injustas incluso las guerras religiosas porque nadie puede ser constreñido con la violencia a abrazar una determinada religión. La guerra no suspende las normas del derecho natural, el respeto para los prisioneros, las mujeres, los niños y las ciudades, no servirse de armas fraudulentas, etc., porque se verifica en el ámbito de la comunidad humana y por lo mismo debe respetar los derechos naturales de esta comunidad. Partiendo de la base del derecho natural, el alemán Juan Althusius, 1557-1638, afirmó por primera vez el principio de la soberanía popular. En su política Methodice Digesta, toma de Bodin la doctrina de que la validez del Estado consiste en la soberanía, pero atribuye esa soberanía exclusivamente al pueblo. Las comunidades humanas se forman mediante un contrato tácito o expreso que hace de ellas un organismo viviente, del que los ciudadanos son los miembros. La soberanía pertenece exclusivamente a la comunidad del pueblo y es inalienable. El príncipe no es más que un magistrado cuyos poderes se derivan del contrato. Cuando el príncipe falta a sus obligaciones establecidas por el contrato original, el pueblo tiene la facultad de elegir otro príncipe o de darse una nueva constitución. Estas ideas serán recogidas en el siglo siguiente por Juan Jacobo Rousseau. El principal representante del justnaturalismo es el holandés Hugo Grocio, 1583-1645, cuya obra fundamental es De Jure Belli ac Pacis. El punto de partida de esta gran obra es la identificación de lo natural con lo racional, identificación fundada en el supuesto de que la naturaleza del hombre es la razón. Sobre esta se funda el derecho natural, que consiste en el predominio de la razón, la cual, para indicar el valor o desvalor moral de una acción, muestra el acuerdo o el desacuerdo de esta con la naturaleza racional del hombre. Las acciones impuestas por la razón son por sí mismas obligatorias y por lo tanto serían buenas incluso en el absurdo caso de que Dios no existiera o no se interesara por las cuestiones humanas. En realidad es Dios quien las ordena o las prohíbe precisamente porque son en sí mismas racionales o irracionales. Al paso que las acciones objeto del derecho positivo humano y divino son lícitas o ilícitas en virtud de leyes establecidas por Dios o por los hombres. También Grocio reconoce la teoría contractualista de que toda comunidad humana se funda en un pacto original, pero no admite la tesis de Althusius de que la soberanía está depositada exclusivamente en el pueblo. Para Grocio es posible que el contrato haya podido transferir la soberanía del pueblo al príncipe, pero no excluye que esa transferencia se haya verificado con sujeción a determinadas condiciones que el príncipe debe respetar. Si no las respeta, el contrato se disuelve y el pueblo adquiere el derecho de resistir a la voluntad del príncipe. Para Grocio, así como existe un derecho natural, existe una religión natural fundada sobre la sola razón. Esta religión es absolutamente verdadera, común a todas las edades y se reduce a 4 principios. 1. Dios existe y es uno. 2. Dios no se identifica con las cosas visibles, sino que es superior a ellas. 3. Dios gobierna y juzga todas las cosas humanas. 4. Dios es el artífice de todas las cosas naturales. A estos principios fundamentales, las diversas religiones positivas añaden otras nociones que no tienen el mismo fundamento racional. Por consiguiente, incluso la religión cristiana no puede ser creída sobre la base de argumentos naturales, sino solo sobre el fundamento histórico de la resurrección y los milagros. Por lo tanto, no puede castigarse como un delito la herejía religiosa. Es de señalar que Grocio había sido condenado en la Holanda calvinista a prisión perpetua por haberse profesado arminiano, o sea, seguidor de Jacobo Arminio, un áspero crítico de la doctrina de la predestinación,
Gracias a su azarosa evasión y a su fuga de Francia, pudo Grosso escribir sus obras y difundir en Europa los principios de libertad y tolerancia que más adelante inspirarán al alemán Samuel Pufendorf, 1632-1694, y otros muchos justnaturalistas. 65. Tomás Hobbes. Descartes se había abstenido prudentemente de formular teorías políticas propiamente tales. Por lo demás, su dualismo le permitía salvar los valores tradicionales propios del mundo del espíritu, al mismo tiempo que con su concepción de la res extensa como mecanismo perfecto que comprende y determina incluso toda la parte corporal y pasional de la existencia humana, abría a la indagación científica realizada con el criterio de la evidencia y la deducción matemática casi toda la realidad entera. Solo se sustraía a la investigación de tipo naturalista el mundo de la moral, de la religión y de la política. Deseoso de llegar a una rigurosa interpretación naturalista de la historia, Tomás Hobbes inauguró la crítica del dualismo cartesiano, que más adelante será continuada por otros en diferentes direcciones, y le dio principio, abrazando, por su parte, el materialismo más radical. Mientras que Pedro Gassendi, 1592-1655, si bien criticaba a Descartes desde el punto de vista de un atomismo y un sensismo de inspiración epicúrea, había salvado la creencia en un alma espiritual y en el orden finalista impuesto por Dios al mundo. Hobbes asume una posición mucho más extrema, sobre la base de la cual formula una justificación absolutamente nueva y original del absolutismo político, fundándose no ya en el derecho divino, sino exclusivamente en las leyes de la naturaleza, tal como las concebía. Thomas Hobbes nació en Malmesbury el 5 de abril de 1588. Viajó y vivió largo tiempo en Francia y mantuvo relaciones con Galileo y Gassendi. En Italia visitó a Galileo en Pisa. Su vida se desarrolló en el tempestuoso periodo de los Estuardo y la dictadura de Cromwell en Inglaterra. Vivió 91 años y murió el 4 de diciembre de 1679. Sus obras fundamentales son De Sive, 1642, De Corpore, 1655, De Homine, 1658, que constituyen un tratado único. Elementa Philosophae y Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, su obra maestra. Para Hobbes, la realidad no es más que cuerpo, y el objeto de la filosofía es todo cuerpo cuya generación sea susceptible de ser comprendida y reconstruida racionalmente. Mas, como los cuerpos pueden ser naturales o artificiales, y el cuerpo artificial es el Estado, que se funda en convenciones y contratos humanos, las dos partes de la filosofía son la filosofía natural y la filosofía civil. Para Hobbes, la sensación no es más que la imagen aparente del objeto corpóreo, producido por este en nuestros órganos sensoriales. Pero tanto el objeto como la sensación no son más que movimiento, y el sujeto, el espíritu pensante, no es más que cuerpo. Para Hobbes, el paso cartesiano de la afirmación «soy una cosa que piensa», lo que es indudable, a la afirmación «soy un sujeto pensante» es ilegítimo. Según Hobbes, puede ser que la cosa que piensa no sea pensamiento, y antes bien es indudable que se trata de algo corpóreo. En otras palabras, el alma humana misma es material, y no podría no serlo, dado que sus actos, ideas, sentimientos, etc., no son más que movimientos producidos por los movimientos de las cosas externas. Este materialismo va ligado necesariamente a un radical nominalismo. Los conceptos no son más que simples nombres referidos a cosas. Los nombres no son más que signos de uno o más objetos. El razonamiento no es más que un cálculo, es decir, adición o sustracción de los nombres generales. Los razonamientos tienen fines prácticos, obtener algo o renunciar a ello. Por eso se concluyen en un juicio y determinan la voluntad. Como en la naturaleza, Hobbes no ve en la sociedad civil más que un mecanismo. Para entender ese mecanismo se recurre a una ciencia que, como las ciencias de la naturaleza y la geometría, parte de ciertos principios, los cuales deben ser extraídos de la experiencia.
De la consideración de la naturaleza humana, Hobbes deduce dos postulados evidentes. 1. El reconocimiento de una avidez natural, cupiditas naturalis, por la cual cada hombre pretende disfrutar en exclusiva de los bienes comunes. 2. El reconocimiento de una razón natural, ratio naturalis, por la cual todos los hombres tratan de evitar la muerte violenta, considerándola el peor de los males de la naturaleza. De estos principios parte el filósofo para deducir geométricamente la filosofía civil entera. Salta de inmediato a la vista que estos principios excluyen la venerable doctrina de que el hombre es por naturaleza un animal político. Si los hombres se congregan en sociedad, lo hacen no por una predisposición natural, sino por azar. Originalmente son todos iguales entre sí, y por lo tanto son iguales sus deseos. Cuando dos hombres apetecen una misma cosa que no pueden poseer, los dos se convierten en enemigos, y para alcanzar su finalidad, que es siempre la preservación de la propia vida y a menudo el placer, tratan de destruirse y someterse mutuamente. Homo homini lupus. Por consiguiente, mientras los hombres vivan sin un poder común que les ponga freno, se encontrarán en esa condición denominada guerra, y esa guerra será de todos contra todos. Bellum omnium contra omnes. En esa situación no habrá justicia. Nociones como derecho e ilegalidad, justicia e injusticia, nacen allí donde hay leyes, y las leyes nacen ahí donde existe un poder común. Donde no hay ley ni poder, no hay posibilidad de distinguir entre lo justo y lo injusto. Cada cual tiene derecho a todo, inclusive a tomar la vida ajena. Ahora bien, es justamente de este estado de guerra de donde nace el derecho natural. La primera norma de ese derecho es esforzarse por alcanzar la paz. La segunda es que el hombre debe renunciar espontáneamente, si los demás consienten también, y en la medida en que se juzgue necesario para la paz y defensa de sí mismo, a su derecho a todo y a satisfacerse con la misma libertad frente a los demás hombres que les sea concedida a los demás con respecto a él mismo. Esta segunda norma no es otra cosa que la ley evangélica. No hagas a otros lo que no quieras que hagan a ti. Gracias a estas dos primeras normas de derecho natural, el hombre sale del estado de guerra perpetua de todos contra todos, porque celebra con los demás hombres pactos o convenios según los cuales renuncia a una parte de su derecho original. Evidentemente, estos pactos deben cumplirse. Pacta sunt servanda. Y esta es la tercera ley natural. Pero no hay pacto que logre mantenerse sin un poder coercitivo, capaz de constreñir a los hombres a respetarlo por el temor a un castigo, o que sea capaz de legitimar la propiedad que los hombres adquieren por mutuo contrato, en recompensa del derecho ilimitado a que renuncian. Este poder coercitivo no puede ser más que el Estado, y con el nacimiento del Estado nacen las nociones de lo justo y lo injusto, y en general toda noción moral, las que, por consiguiente, no son sino el medio para actuar una convivencia pacífica de la comunidad humana. El Estado nace de un pacto por el cual una multitud de hombres transfiere su derecho natural original a un hombre o a una asamblea que, de esa forma, viene a representar la persona de todos. Una vez formulado un pacto, merced al cual se ha instituido un Estado, los que han participado en ello no pueden legalmente celebrar un nuevo pacto entre sí. En efecto, el derecho del soberano no nace de un pacto entre los súbditos y el soberano, sino de un pacto de los súbditos entre sí. Por consiguiente, no puede haber violaciones por parte del soberano que en realidad no está obligado por el pacto. Un pacto carece de valor si no hay un poder soberano que lo haga respetar. Por lo tanto, ese poder condiciona y da validez al pacto, pero a su vez el pacto no puede limitar al poder precisamente porque es condicionado por este. Luego, el poder soberano es, en todo caso, absoluto. Verdad es que el soberano tiene la obligación, por ley natural, de garantizar la vida y la seguridad del pueblo. Pero de esto debe rendir cuentas solo a Dios, autor de esta ley. Es deber, amén de derecho, del soberano conservar intactos los derechos de la soberanía, no transferirlos a otro o no consentir que se les menoscabe en forma alguna. Por su parte,
Los súbditos deben al soberano la más absoluta obediencia en todo aquello que no concierna a las leyes divinas, que son, en el fondo, las mismas leyes naturales. Esta salvedad impone a la soberanía absoluta un límite intrínseco al fin mismo de ella, es decir, a la conservación de la vida de los súbditos y de la paz. Si el soberano ordena a un hombre que se mate o se hiera, que no se defienda o que se abstenga del uso de alimentos, del aire o de cualquier otra cosa necesaria para la vida, ese hombre tiene la libertad de desobedecer. De igual manera, no tiene la obligación de confesar un crimen, porque no se puede obligar a nadie que se acuse a sí mismo. Tocante al resto, el súbdito es libre solo en aquello que por omisión del soberano no ha sido reglamentado por las leyes. Veamos, pues, que Hobbes fue el más resuelto y coherente teórico del absolutismo político por considerarlo el único medio apto para realizar una pacífica y relativamente justa convivencia humana. Su análisis será del agrado de los hombres de la Ilustración, independientemente de que acepten las conclusiones en cuanto partidarios del despotismo ilustrado o de que disientan radicalmente de ellas, como Rousseau. Las anotaciones pedagógicas que se encuentran en Hobbes pecan de autoritarismo, no menos que sus ideas políticas. Al discípulo debe enseñársele no con el método inductivo, que justifica los principios o postulados, sino con el deductivo, que de los principios desarrolla con claridad y evidencia las consecuencias.